Muy bien, ahí estamos en directo con este libro sobrenatural de Joe Dispenza y habíamos quedado en el tema de la glándula pineal, ¿no? A ver qué es esto de la glándula pineal, cómo la explica Joe Dispenza, qué dice de la glándula pineal. Recuerden que la vez anterior estábamos hablando sobre el espacio-tiempo, el tiempo-espacio, el tema este de trascender el mundo de los sentidos, ¿no? Esta realidad tridimensional. Y él dice que una vez que ya trascendemos esto, ¿no? Este mundo de los sentidos, esta realidad tridimensional en nuestra conciencia, ¿no? Todo empieza a vibrar a otra velocidad. El cerebro procesa amplitudes de energía extremadamente altas. Hemos observado y registrado este fenómeno una y otra vez cuando, dice él, en sus alumnos hacen escáneres cerebrales. También aprendimos que cuando se produce un incremento de energía en el cerebro, aumenta la conciencia y la presencia. Es muy difícil determinar qué provoca esos valores tan altos, si la energía o el nivel de conciencia. Todavía no está bien determinado. Pero él dice que no se pueden separar una de la otra. Porque la energía no se transforma si no hay un cambio de conciencia. O dicho de otro modo, la frecuencia no se transforma sin un cambio de información. Cuando conectas con niveles más profundos del campo unificado, una energía mayor que transporta información específica en forma de pensamientos e imágenes, activa el cerebro que monitoriza y graba ese intenso acontecimiento interno. A la persona que protagoniza esta experiencia, lo que sea que está sucediendo en su cerebro se le antoja más real que cualquier acontecimiento objetivo del pasado. La energía incrementada captura la atención de la mente en forma de emoción poderosa, y en ese instante, tanto el cerebro como el cuerpo experimentan una mejora biológica. Si alguien está sentado en una silla con los ojos cerrados durante una meditación, puede vivir una experiencia sensorialmente aumentada sin la participación de los sentidos. ¿Qué sucede en el cerebro en tales circunstancias? ¿Y cómo explicar este efecto sobrenatural? Al protagonista de la vivencia, por más que esté sentado e inmóvil, se le antoja más real que cualquier otro suceso. Lo que suscita aún más preguntas. ¿Cómo podemos vivir experiencias sensorialmente aumentadas sin la participación de los sentidos? ¿Qué funciones específicas del cerebro y del cuerpo traducen las interacciones con el campo cuántico a profundas experiencias internas? Podemos relacionarnos con un campo de información más coherente que es capaz de generar acontecimientos internos más estimulantes. Y para esto dice él que hay una explicación neurológica, química y biológica. ¿Qué sistemas, órganos, glándulas, tejidos, compuestos, neurotransmisores, células contribuyen a generar experiencias tan profundas? Él dice que 4 estados de conciencia nos ayudarán a construir un marco para la información de lo que va a explicar ahora, ¿no? El primero es el estado de vigilia, que es un estado donde estamos conscientes y despiertos. El otro es el efecto de dormir, que es un estado de inconsciencia que favorece la reparación del cuerpo. A continuación vendría el sueño, que es un estado alterado de conciencia en el que el cuerpo yace en catatonía, mientras la mente se ensarza en imaginería visual y simbolismo. Y por último, tenemos que hablar de momentos trascendentales de conciencia que escapan a nuestra noción de realidad, y estos acontecimientos trascendentes, por lo que parece, nos cambian, a la vez que transforman nuestra
concepción del mundo. Entonces ahora lo que vamos a ver es justamente el punto de vista de Joe Dispenza, ¿no? Acerca de la biología, la química y la neurociencia de estas experiencias trascendentales. Y vamos a empezar hablando por la melatonina, ¿no? Que es el neurotransmisor del sueño. Vieron que cuando no podemos dormir, si tomamos algo que contenga melatonina, se propicia el sueño, ¿no? Cuando despertamos por la mañana y nos ponemos en contacto con el mundo de los sentidos, percibimos la luz a través del iris, del ojo, ¿no? El nervio óptico envía una señal a la parte de nuestro cerebro que se denomina núcleo supraquiasmático. Este, a su vez, estimula la glándula pineal, que reacciona fabricando serotonina. La serotonina es el neurotransmisor diurno, el del día. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transmiten y comunican información entre las células nerviosas. La serotonina lo que hace es indicarle a nuestro cuerpo que es la hora de levantarse y comenzar la jornada. Estimula el cerebro, cuyas ondas pasan de un estado delta a zeta y de ahí a alfa y beta. Esto nos ayuda a ser conscientes de que ocupamos un cuerpo físico. Ay, no sé qué pasa que hoy ladran tanto los perros. Alguien debe estar por la calle. Un cuerpo físico. Soy consciente del espacio que me rodea y del tiempo. Cuando nuestro cerebro genera ondas beta, prestamos más atención a lo externo, al cuerpo y al tiempo. Bien. Cuando empieza a caer la noche, ocurre todo lo contrario. Hay menos luz, entonces esa inhibición de la luz envía una señal que recorre la misma ruta hasta la glándula pineal, que ahora va a fabricar melatonina, que es el neurotransmisor para el sueño. La producción y liberación de melatonina ralentiza las ondas cerebrales que pasan de beta a alfa, de tal modo que tengo sueño, me siento cansado y quiero prestar más atención al mundo interno que al externo. Cuando el cuerpo duerme, entra en un estado catatónico y las ondas cerebrales cambian de alfa a zeta. Esto induce los periodos de ensoñación, el sueño profundo y reparador. ¿Sí? Así funcionamos de acuerdo a estos neurotransmisores. Hola, Elías. Bien, ahí recién te veo que estás en el chat. Bien, toda esta es la explicación de cómo funcionan estos neurotransmisores, ¿no? Nuestro cerebro se adapta a esta producción de serotonina de día, melatonina de noche. Y a este proceso se lo llama ritmo circadiano. Muchos de nosotros sabemos que cuando rompemos el ritmo natural del sueño, ¿qué nos sucede? Nos ponemos de mal humor, o si cambiamos de lugar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que, bueno, yo que vivo en Argentina, viajar a España, ¿no? Están en otro horario, eso me alteraría, ¿no? Todo mi ritmo circadiano. Se produce un desfase, ¿no? Cuando el cuerpo abandona su ritmo circadiano, nos cuesta adaptarnos a este nuevo entorno. La melatonina es la que induce esto que se llama el sueño REM. El sueño REM es el sueño en los movimientos oculares rápidos.
una fase del ritmo circadiano que provoca estos llamados sueños. Según los pensamientos y la charla interna disminuyen, nos dormimos y empezamos a soñar, que es un estado en el que el cerebro ve y percibe internamente figuras, imágenes, símbolos, ¿no? Vamos a mirar de cerca la estructura molecular de este neurotransmisor nocturno, llamado melatonina. El proceso de la creación de la melatonina comienza con el aminoácido esencial L-triptofano, el material responsable de la fabricación de la serotonina y la melatonina. Para convertirse en melatonina, el triptófano debe atravesar una serie de transformaciones químicas conocidas como metilación. La metilación es el proceso por el cual el carbono y 3 hidrógenos participan en infinidad de funciones críticas para el organismo, tales como el pensamiento, la reparación del ADN, la activación y la desactivación de genes, la lucha contra las infecciones. En este caso es parte de la producción de melatonina. Esto está formado por unos anillos, ¿sí? A medida que distintos grupos de moléculas se adhieren a estos anillos, las propiedades y las características de la molécula cambian. Entonces la glándula pineal transforma el L-triptófano en 5-HTP, que serían hidroxitriptófano, que a su vez se convierten en serotonina. La serotonina es una molécula más estable que el 5-HTP y se conserva en el cerebro y posee una función más útil. A través de otra reacción química distinta, la glándula pineal transforma la serotonina en N-acetilserotonina, que es una reacción adicional, la transforma después en melatonina. Todo esto sucede en la glándula pineal. Miren todo lo que pasa en la glándula pineal, ¿no? En un ciclo de un día completo de 24 horas, la producción de melatonina alcanza el nivel máximo entre la 1 y las 4 de la madrugada. Y esto es importante que lo recordemos, dice acá. Bien. Entonces existe una relación inversa entre las hormonas adrenales y la melatonina. En la medida en que los niveles de cortisol adrenal aumentan, los niveles de melatonina descienden. Esto explica el por qué cuando estamos estresados no podemos dormir. Bien. Bien, bueno, esto se lo explica acá. Perfecto. Cuando el cuerpo intenta descansar, sin renunciar a permanecer atento, no consigue el sueño reparador que necesita, porque estos compuestos químicos relacionados con la supervivencia, como son el cortisol, activan los genes correspondientes. Entonces, la válvula de seguridad ya no es adaptativa, sino que es mal adaptativa. Por eso el estrés crónico altera los niveles normales de melatonina y rompe este equilibrio entre la melatonina y la serotonina. Si reducimos los niveles de cortisol, los de melatonina aumentan. O sea, cuando cortamos la reacción de estrés, ¿sí?, el cuerpo puede volver otra vez a gestionar esto de equilibrarse produciendo más melatonina. Esto acá es importante explicarlo porque después nosotros vamos a ver todo esto, ¿no? Cómo es que funciona todo esto dentro de nuestro organismo. Tomar un poquito. Ahora, ¿cómo
hay que activar esta glándula pineal. Vieron que hoy en día hay muchos que hablan de este asunto de la glándula pineal, así como también ahora se habla de este nervio vago. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Vamos evolucionando, se van descubriendo distintas cosas, ¿no? Él dice que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino que secreta melatonina, responsable del control fisiológico del ritmo circadiano. Una nueva forma de biomineralización es objeto de estudio en la glándula pineal. Consiste en pequeños cristales de menos de 20 micrones de longitud. Esos cristales son responsables de un mecanismo de transducción electromecánica y biológica de la glándula pineal gracias a sus propiedades estructurales y piezoeléctricas. Bien, la palabra clave acá, ¿no?, son propiedades piezoeléctricas y transductor. ¿Qué significa esto? El efecto piezoeléctrico se produce cuando yo aplico presión a ciertos materiales y ese estrés mecánico se transforma en carga eléctrica. Para decirlo de manera más simple, la glándula pineal contiene cristales de calcita compuestos de calcio, carbono y oxígeno, que a causa de su estructura pueden cargarse de electricidad. Igual que una antena, la glándula pineal posee la capacidad de activarse eléctricamente y generar campos electromagnéticos capaces de captar información. Además, igual que una antena, vibra a un ritmo o frecuencia acorde con la señal entrante. La glándula pineal recibe la información que transportan campos electromagnéticos invisibles. Y como toda vibración transporta información, una vez que la antena conecta con la señal exacta del campo electromagnético, ¿no?, algún modo habrá de descifrar esa señal para convertirla en un mensaje con significado. Por eso es un transductor. Un transductor es cualquier cosa que recibe una señal en forma de energía y la transforma en otro tipo de señal. Si yo miro un momento a mi alrededor, el espacio en el que estoy sentado está repleto de ondas. En este caso, bueno, que estoy con la computadora, de ondas de Wi-Fi, ¿no?, cuya energía electromagnética ocupa gamas de frecuencia distintas en cada caso. Nosotros no las vemos, pero están ahí. Por ejemplo, la antena, que capta el espectro de frecuencias que transporta una señal a nuestro televisor, por ejemplo, ¿qué hace? Transforma la señal en las imágenes que aparecen en la pantalla. En la radio lo mismo, ¿no? Buscamos la frecuencia y aparece la emisora de la radio, ¿no? La información transportada en este espectro de frecuencias se transforma en una señal coherente. El estudio que ha citado acá, que recién se los leí, ¿no?, que afirma que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino capaz de recibir y convertir señales en el interior del cerebro, dice que cuando la glándula pineal se comporta como un transductor, capta frecuencias que trascienden nuestra realidad tridimensional, espacio-temporal, que está basada en los sentidos. Y una vez que la glándula pineal entra en actividad, puede establecer contacto con dimensiones más elevadas de esa otra realidad, ¿no?, y pasar a esto que hablamos la otra vez de, en vez de estar en el espacio-tiempo, el tiempo-espacio, que es el cuántico. Bien. O sea, igual que un televisor transforma, ¿no?, la información en imágenes,
la glándula pineal también transforma esa información en justamente, pueden ser visiones, ¿sí? Imágenes. Se parece un poco a experimentar, ¿no? Como una película multidimensional. Esa glándula pequeña se encuentra en el interior de mi cráneo. Entonces dice que nos tendríamos que preguntar: ¿cómo voy a ejercer presión mecánica sobre los cristales que alberga y crear un efecto piezoeléctrico y activar la glándula pineal para que actúe como antena? ¿Cómo hago para que esa antena capte frecuencias e información que trascienden la materia y la luz para poder transformar a esto en una imagen significativa? Bueno, para que la glándula pineal se active, tienen que darse 4 condiciones importantes. Bien, vamos a abordar primero las 3 primeras y la cuarta la vamos a dejar para el momento de la meditación. Vieron que Joe Dispenza siempre da una meditación, ¿no? Bien, vamos a comenzar por el efecto piezoeléctrico. Estos cristales de calcita son fundamentales para provocar el efecto piezoeléctrico en la glándula pineal. Recuerda que esto, ven, para que nos podamos imaginar, es algo minúsculo, de tamaño de micrón, o sea, algo que ¿no? Obviamente no podemos verlo. Abarcaría, podríamos decir, la 100ª parte del grosor de un cabello humano. Tienen forma de octaedro, hexaedro y romboedro. Cuando hacemos la técnica esta de respiración que realizamos en los otros encuentros, esas meditaciones tienen como propósito separar la mente del cuerpo mediante el gesto de liberar energía en potencia, ¿no? Almacenada en forma de emociones de los 3 centros energéticos inferiores. Según inspiramos y contraemos los músculos intrínsecos, acompañamos la respiración desde el perineo a lo largo de la columna vertebral hasta la cúspide de la cabeza, y luego contenemos el aliento y estrujamos los músculos todavía más. Estamos incrementando la presión intratecal. Como mencionaba antes, se trata del mismo tipo de presión que ejercemos cuando empujamos contra los costados, por ejemplo, cuando contenemos el aliento, por ejemplo, para levantar algo pesado. Esta palabra piezoeléctrico, que procede del griego piesein, significa estrujar o apretar. Piezo, empujar. Así pues, no es ninguna coincidencia que se nos pida que contengamos el aliento y estrujemos los músculos intrínsecos. Cuando lo hacemos, estamos empujando el fluido cerebroespinal contra la glándula pineal, de tal modo que ejercemos estrés mecánico sobre ella. Y este estrés se traduce en una carga eléctrica. Y ese gesto, precisamente, será el que comprimirá los cristales amontonados en esta glándula pineal y va a crear este efecto piezoeléctrico. O sea, los cristalillos van a generar una carga eléctrica como reacción a ese estrés que le estamos aplicando, o sea, esa compresión, ¿no? Es un proceso reversible, es decir, que los materiales que experimentan el efecto piezoeléctrico, estos cristales, también muestran un efecto inverso. O sea, una vez que los cristales de la glándula pineal sufren compresión y generan esta carga eléctrica, el campo electromagnético que emana a la glándula pineal induce a los cristales a alargarse según el campo se incrementa.
Cuando los cristalitos que provocan el campo de energía alcanzan su tope y ya no se pueden estirar más, se vuelven a contraer. En ese momento el campo electromagnético cambia de dirección y se traslada hacia el interior de la glándula pineal. Cuando el campo electromagnético alcanza los cristales, vuelve a comprimirlos y eso genera un nuevo campo electromagnético. Es como un ciclo de expansión-contracción del campo, ¿no? Bien. Según respiramos, contenemos el aliento y contraemos los músculos repetidamente, estamos activando las propiedades piezoeléctricas de la glándula pineal. Cuanto más lo hago, más acelero los ciclos por segundo de la expansión y contracción de ese campo electromagnético. Bien. Mediante eso, ese proceso es como la glándula pineal se convierte en una antena pulsátil que capta frecuencias más sutiles. El fluido que tiene el cerebro, el fluido cefalorraquídeo, perdón, a medida que va penetrando en el cerebro, se desplaza por el canal central, por el espacio entre la columna vertebral y la médula espinal, y fluye en dos direcciones. En primer lugar, el fluido llega al cuarto ventrículo para continuar hacia el tercero. Según viaja del cuarto al tercero, pasa por una vía o canal muy estrecho. Agazapado justo al fondo del tercer ventrículo se encuentra lo que parece una minúscula piña, de ahí el calificativo pineal. Es la glándula pineal y posee el tamaño de un grano de arroz. En segundo lugar, el líquido cefalorraquídeo fluye también por detrás del cerebelo, al otro lado de la glándula, de modo que toda ella queda rodeada de fluido presurizado. Al incrementar la presión intratecal, canalizamos un mayor volumen de fluido al anterior de la cámara del tercer ventrículo, así como al espacio que rodea el cerebro. Entonces, cuando contengo el aliento y aprieto los músculos, este volumen de fluido extra ejerce presión sobre los cristales desde dos direcciones distintas, lo que los lleva a comprimirse y crea el efecto piezoeléctrico. Este es el primer paso para activar la glándula pineal. Bien, esperen que estaba por acá ya. Seguimos. La glándula pineal libera sus metabolitos. Este líquido cefalorraquídeo se desplaza a través de un sistema cerrado llamado ventricular. El sistema ventricular facilita el movimiento del fluido de abajo hacia arriba, desde la base de la columna y a lo largo de esta a través de 4 cámaras del cerebro que se llaman acueductos o ventrículos, y de vuelta al sacro, o sea, a la base de la columna vertebral. Cuando inhalo y acompaño la respiración hasta lo alto de la cabeza y luego contengo el aliento y presiono hacia adentro y hacia arriba, estoy acelerando ese líquido cefalorraquídeo. La superficie de la glándula pineal está recubierta de unos pelitos llamados cilias, que serían como unas pestañas. El desplazamiento del fluido a una velocidad más rápida de lo normal por estas cámaras excita estos pelitos y estimula la glándula. Como tiene forma de falo, la estimulación provocada por la aceleración del fluido que la recorre, combinada con la activación eléctrica creada por un incremento de la presión intratecal, induce a la glándula pineal a eyacular
metabolitos muy profundos y depurados de melatonina en el cerebro. En esa fase estamos a un paso más cerca de activar la glándula pineal y vivir una experiencia trascendental. Perdón, esperen que me pasé acá. Está cortada la página. Ahora vamos a ver cómo la energía se transmite directamente al cerebro. Igual que sucede en el lanzamiento de un cohete al espacio, vencer la gravedad para despegar del suelo es la parte del proceso que requiere más energía. Así que desplazar esa energía de los centros inferiores exige grandes dosis de intensidad y esfuerzo. El aliento deviene nuestra apasionada intención de liberarnos de las emociones limitadoras del pasado. La columna vertebral se convierte en el mecanismo de entrega de esa energía y la parte alta de la cabeza se transforma en el objetivo. Cada vez que pones en práctica el ejercicio de la respiración, partículas cargadas ascienden por la columna vertebral y a medida que esas partículas ganan velocidad, crean lo que se conoce como un campo de inductancia. El campo de inductancia revierte el flujo de la información que circula en dos sentidos para comunicar el cerebro con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro. Igual que si creara un vacío, el campo de inductancia arrastra la energía de esos centros energéticos inferiores y lo envía al bulbo raquídeo con un movimiento en espiral. Y a medida que la energía recorre cada vértebra en su viaje ascendente, a la vez pasa por los nervios que discurren de la médula espinal a las distintas partes del cuerpo, y una parte de la energía se desvía hacia los nervios involucrados en los tejidos y los órganos. La corriente que discurre por esos canales nerviosos activa el sistema meridiano del cuerpo, de tal modo que el resto de los sistemas recibe más energía. Una vez que la energía llega al bulbo raquídeo, debe pasar por la formación reticular. La función de esta estructura es revisar constantemente la información que va del cerebro al cuerpo y a la inversa. Dicha información forma parte de un sistema llamado sistema activador reticular y es responsable de los niveles de alerta durante el sueño. Por ejemplo, cuando despierto de un sueño profundo porque escucho un ruido en casa, es ese sistema activador reticular el que me avisa y me despabila. Sin embargo, cuando el sistema nervioso simpático se activa y se une al parasimpático, en lugar de consumir la energía almacenada en el cuerpo, vuelve a liberarla al cerebro. En el momento en que esa energía alcanza el bulbo raquídeo, la puerta talámica se abre y la energía circula por la formación reticular hasta el diencéfalo, donde libera información a la neocorteza. Cuando esto sucede, la formación reticular se encuentra abierta y experimentamos mayor nivel de conciencia. Estoy más consciente y despierto. Podemos imaginar el tálamo como una gran estación de tren cuyas vías conducen a los centros superiores del cerebro. Gracias a este proceso, el cerebro pasa a generar ondas gamma, que son con doble M, ¿no? Se escribe gamma. Entonces, hay dos tálamos separados en el cerebro medio, uno a cada lado, que filtran los estímulos dirigidos a cada hemisferio de la neocorteza. La glándula pineal se ubica entre los dos, orientada a la parte posterior del cerebro.
Cuando la energía llega a cada unión talámica, ¿sí? Recordemos que el tálamo se parece a una estación de paso en el camino a otras partes del cerebro. Los tálamos indican a la glándula pineal que secrete sus metabolitos al cerebro. En ese caso, la neocorteza pensante se activa y produce ondas cerebrales de alta frecuencia, como estas llamadas gamma. Los compuestos químicos, estos, derivados de la melatonina, relajan el cuerpo al mismo tiempo que despabilan la mente. Cuando el cerebro genera ondas beta, el sistema nervioso se prepara para una emergencia procedente del mundo exterior y emplea la energía para sobrevivir. Ahora, cuando el cerebro entra en estado gamma, en lugar de perder energía vital, libera y genera más energía en el cuerpo. Cuando la energía se desplaza del cuerpo al cerebro, se crea un campo toroide alrededor del cuerpo. Si acelero el movimiento del líquido cefalorraquídeo y creo una corriente ascendente por la columna vertebral, el cuerpo se transforma en un imán que genera un campo electromagnético en torno a él. ¿Qué es un campo toroide? Es un flujo dinámico de energía. Al mismo tiempo que la energía se desplaza hacia arriba, hacia afuera y alrededor de tu cuerpo, cuando la glándula pineal se activa, un campo toroide inverso de energía electromagnética atrae energía al interior de tu cuerpo a través de la cúspide de la cabeza. Y como toda frecuencia transporta información, tu glándula pineal recibe información procedente de un plano que trasciende la luz visible y los sentidos. Cuando estos tres acontecimientos se producen simultáneamente, es como si tuviéramos un orgasmo en la cabeza. Miren la explicación, ¿no? El cerebro se transforma en una antena que recoge información de planos situados más allá de la materia, el espacio y el tiempo. La información ya no procede de los sentidos o de la interacción de los ojos con el entorno, y en vez de eso la recibo directamente del campo cuántico que viaja de la glándula pineal, situada en la parte trasera del cerebro, a otro ojo, o sea, el famoso y llamado tercer ojo. Cuando la melatonina asciende de categoría, aparece la magia. O sea, cuando la glándula pineal o tercer ojo se activa, por cuanto está captando frecuencias más elevadas, esas energías superiores modifican la química de la melatonina. Cuanto más alta la frecuencia, mayor es el cambio. Esta transformación de esta información en química crea esto que los místicos viven como experiencias trascendentales, ¿no? Es por eso la glándula pineal podríamos compararla como un alquimista, porque transmuta la melatonina en neurotransmisores profundos y radicales. Bien. Según las frecuencias más altas y los estados de conciencia superiores interactúan con la glándula pineal, uno de los primeros efectos es la transmutación de la melatonina en activos químicos llamados benzodiazepinas. Estas sustancias, a partir de las cuales se crea el famoso remedio Valium, anestesian la mente analítica, así que el cerebro pensante se relaja
y deja de analizar, que es lo que produce que después las personas terminen tomando medicamentos para parar la cabeza, ¿no? Bueno, según las imágenes por resonancia magnética funcional, las benzodiazepinas suprimen la actividad neuronal en la amígdala, el centro de supervivencia del cerebro, lo que inhibe las sustancias químicas que te llevan a sentir miedo, rabia, agitación, tristeza, dolor. Cuando actúan, notamos que nuestro cuerpo está tranquilo y relajado, pero a la vez la mente está despierta. Otra sustancia que se genera a partir de la melatonina da lugar a un tipo de antioxidantes muy poderoso llamado pinolinas. Las pinolinas son importantes porque atacan a los radicales libres que dañan las células y provocan el envejecimiento. Estos antioxidantes son anticancerígenos y antiedad, al mismo tiempo que nos protegen de las enfermedades cardíacas, los derrames cerebrales, la neurodegeneración, la inflamación y las infecciones por microbios. Este proceso que estamos viendo es la fórmula perfecta para transformar la función antioxidante de la melatonina en la de un antioxidante superactivo capaz de restaurar y sanar el cuerpo a un nivel que la molécula melatonina no puede alcanzar. Bien. Si modificas esa molécula otra vez para convertirla en una prima de la melatonina, vamos a obtener la misma sustancia química que lleva a los animales a hibernar. Cuando la melatonina se altera solo una pizquita para transformarse en otra molécula más poderosa, transporta un mensaje que amplía aún más el descanso y la reparación. La señal reduce también el metabolismo del cuerpo, en algunos casos durante meses. Por eso los osos, vieron, algunos mamíferos hibernan, ¿no? Bien. Como el cuerpo ya no reemplaza a la mente, perdemos temporalmente el interés por el mundo exterior. Y como ya no experimentamos impulsos biológicos, ni nos distraen las necesidades corporales, somos capaces de acceder más plenamente al momento presente y sumergirnos en él en profundidad. Bien. Si volvemos a mejorar esa misma molécula, produciremos los mismos compuestos químicos que encontramos en las anguilas. ¿Vieron la anguila, ese animal que está, no sé si en los ríos o en los mares, ¿no? Bueno, es una molécula que tiene la anguila, ¿no? Fosforescente y bioluminiscente, que amplifica la energía del sistema nervioso. Esta sustancia química es tan potente que puede provocar una conmoción considerable. Se trata del extraño principio que lleva al cerebro a procesar los enormes niveles de energía que hemos observado una y otra vez. Imagina una anguila que literalmente se ilumina cuando la estimulan. Eso sucede en el cerebro cuando se activa. Sin embargo, en este caso, la energía y la información creadas no proceden de una experiencia del entorno percibida a través de los sentidos, sino que procede del interior del cerebro. Bien. Cuando recibimos estímulos del entorno a través de los ojos, la glándula pineal crea serotonina y melatonina. La luz visible procedente del sol nos lleva a vivir en armonía con el ambiente. Esto
que ya dijimos que se llama ritmo circadiano. A causa de este ritmo circadiano, la serotonina y la melatonina transportan información acorde con la vibración del mundo físico. Como percibimos luz visible a través de los sentidos, esas moléculas forman parte inherente del ser humano. De ahí que sean el equivalente al plano tridimensional de nuestra realidad. Como dijo Einstein, el techo de este mundo material es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa si el cerebro procesa un incremento de frecuencia e información procedente de un plano situado más allá de los sentidos y más allá de la velocidad de la luz? ¿Será posible que la información y la energía llegadas del campo unificado transformen la composición química de la melatonina hasta convertirla en otra sustancia equivalente a la nueva situación? ¿Podría nuestro cerebro transformar esas frecuencias en un mensaje? Si la energía es el epifenómeno de la materia, cabría pensar que la información procedente de una frecuencia más rápida que la luz visible posee la capacidad de convertir la estructura molecular de la melatonina en un poderoso elixir dentro del mismo cerebro. La glándula pineal se encarga de traducir esa información a una variable química de la melatonina. En consecuencia, la molécula resultante acarreará un mensaje distinto acorde con esa frecuencia. La nueva frecuencia dará lugar a una supermolécula mejorada que será sobrenatural, así como se llama este libro, ¿no? Sobrenatural. La melatonina habrá ascendido a un nuevo nivel. Esta sustancia fosforescente y bioluminiscente no solo incrementa la energía del cerebro, sino que realza la imaginería que la mente percibe internamente, de tal modo que parece iluminada por una luz surreal y refulgente. De ahí que la gente afirma haber visto colores que no conocía, porque proceden de más allá del espectro visible. Bien. A ver. Bueno, acá habla de los alucinógenos. Bien. También dijo acá Joe Dispenza que la glándula pineal actúa como un transductor, ¿no? Dependiendo de la transducción, de la traducción, perdón, dependiendo de la traducción, ¿no? De qué autor, ¿no? Traduce, quiere decir él acá. En Mateo, en la Biblia, ¿no? Jesús dice algo así como: si tu ojo ve con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y Joe Dispenza dice que eso que dice ahí se refiere a la glándula pineal. ¿Mm? Bien. Bien. Cuando la glándula pineal se activa, funciona como una pequeña antena en el cerebro. Cuanto más alta sea la frecuencia que capta, mayor energía aplica en la transformación y la transmutación de la melatonina. A consecuencia de todas estas transformaciones químicas, vamos a vivir experiencias, ¿no?, muy distintas de las que suele producir la melatonina. La glándula pineal cuenta con un cómplice en todo este proceso, que se llama la glándula pituitaria. La glándula pituitaria se parece a una pera. Se encuentra sobre el puente de la nariz, justo en el centro del cerebro. La parte anterior es responsable
de la fabricación de buen número de las sustancias que afectan a las glándulas y las hormonas asociadas con cada uno de los centros de energía. Cuando la glándula pineal entra en actividad y libera cierta cantidad de metabolitos mejorados, la parte posterior de la pituitaria despierta y fabrica dos hormonas muy importantes, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es una hormona que genera emociones superiores que inundan tu corazón de amor y alegría. La denominan la sustancia de la conexión emocional o la hormona del apego. Cuando los niveles de oxitocina ascienden por encima de lo normal, experimentamos intensos sentimientos de amor, compasión, alegría, plenitud. Las investigaciones demuestran que cuando los niveles de oxitocina superan cierto nivel, es imposible guardar rencor o estar enfadado. Bien. Bueno, acá da un ejemplo. Vamos a ver. La otra sustancia que genera la glándula pituitaria esta, cuando activamos la pineal, es la vasopresina u hormona antidiurética. Cuando los niveles de vasopresina ascienden, el cuerpo tiende a retener líquidos. El fenómeno es importante porque si vas a procesar una frecuencia más alta, necesitas la capacidad conductora del agua para gestionarla y transportarla a tus células. En el instante en que la vasopresina asciende, la glándula tiroidea se estabiliza. Esto afecta al timo y al corazón, lo que a su vez influye en las glándulas suprarrenales y en el páncreas, que producen una cascada de reacciones cuyos efectos positivos se extienden hasta los órganos sexuales. Cuando sintonizamos con esas energías superiores, obtenemos acceso a un tipo de luz distinto, o sea, una frecuencia más rápida que la luz visible, y activamos una inteligencia más elevada. Bien. Bien. Estoy mirando a ver, porque acá hay muchos ejemplos, ¿no? Es decir, que cuanto más elevada sea la energía, mayor conciencia. Cuanto más se eleve la conciencia, mayor presencia. Y según aumenta la presencia, más vasta será nuestra experiencia de la realidad. Toda percepción depende de los circuitos que las experiencias del pasado han grabado en el cerebro. No percibimos las cosas como son, las percibimos en función de cómo somos nosotros. Si acabamos de vivir una experiencia interior que me ha permitido contemplar elevados seres místicos, ¿no? Un mundo de luz, ¿no? De plenitud, no sé, de conexión con todos, ¿no? Bien. Mi percepción se va a ampliar enormemente. La experiencia interna transforma mi cerebro, entonces ahora estoy programado para percibir una expresión
más rica de la realidad. Así es como cambiamos de dentro hacia afuera. ¿Mm? Bien. Podría decirse que es como introducir una mejora en tu sistema o actualizar nuestro software. Si la realidad que percibimos se basa en la experiencia y tú acabas de sumergirte en una vivencia interdimensional, tu cerebro va a poder procesar eso que siempre existió, pero que tú desconocías por carecer de los circuitos neuronales necesarios. Y al vivir experiencias expansivas una y otra vez, accedemos a un espectro de realidad cada vez más vasto. Y el velo de la ilusión se cae, ¿no? Y vemos la vida tal como es, no como la vemos desde nuestra programación ahora. ¿Mm? A ver. Bueno, esto no lo voy a leer porque es muy difícil. Sí, esto que dice acá porque es interesante. ¿Vieron esa imagen que hay en los libros? Bueno, si vieron un video en YouTube, no sé, escucharon a alguien que les contó. Esa imagen griega, ¿no? De Hermes Trimegisto. Cuentan de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, ¿no? Que era un mensajero de los dioses que podía entrar y salir a su antojo del reino humano y divino. Hermes Trimegisto estaba considerado un dios de transiciones y dimensiones, algo así como un guía a la otra vida. El símbolo que representaba esto era el caduceo. Eran dos serpientes entrelazadas en torno a una vara, de cuya parte alta surgen dos alas. Busquen en internet el símbolo del caduceo y lo van a ver, ¿no? El caduceo, que Hermes usaba como bastón, se considera el símbolo de la salud. ¿No te parece que esas serpientes que se mueven por el bastón bien podrían representar la energía que asciende por la columna del cuerpo al cerebro? Y que las alas podrían ser la liberación del ser, cuando la energía alcanza la glándula pineal y lo ilumina. La corona, porque el caduceo termina acá en una corona, representa nuestro máximo potencial y la expresión de nuestra divinidad cuando activamos la glándula pineal. La coronación del ser es la conquista de la iluminación. Bien. Y ahora vamos a hacer para cerrar, busquen el símbolo ese del caduceo en internet para tener bien claro, ¿no?, cómo es la cosa. Y van a ver, ¿no?, esto que les digo. Vamos a hacer la meditación para sintonizar con dimensiones temporales y espaciales más elevadas. Tengo que ir a tomar agua porque... El momento del día en el cual la melatonina está en su apogeo es entre la 1 y las 4 de la madrugada. Esta es la mejor hora para hacer esta meditación. Obviamente, bueno, en otros países capaz que son la 1 y la 4 de la madrugada. Acá en Argentina son las 3 menos 10 de la tarde. Así que el que la pueda hacer a esa hora, mejor. Empieza por activar el centro del corazón durante una canción. O sea, primero hay que cantar, poner una canción y cantar. A continuación, bendice tus centros energéticos, ¿sí?, tal como aprendimos a hacerlo.
ascendiendo, ¿no? Desde el primero así hasta llegar al último. Todo esto nos va a llevar como unos 45 minutos, dice acá Joe Dispenza. Luego descansa tendido durante 20 minutos y deja que tu sistema nervioso autónomo se encargue de equilibrar el organismo. Luego, siéntate y realiza el ejercicio de respiración para dirigir la energía de la parte alta de la cabeza, a la parte alta de la cabeza, ¿no? A ver qué más dice. Si haces esto en ese horario, ¿no? Pues dice él, es una forma de activar la glándula pineal. Cuando terminemos este ejercicio, hay que enfocar la atención entre la garganta y la nuca. Al hacerlo, estaremos ubicando la glándula en el espacio y según me concentre en ella, estaré dirigiendo mi energía hacia ese punto. Hay que mantener la atención en la glándula pineal durante 5 o 10 minutos. Como un pensamiento, una información o la conciencia, vuélvete realmente pequeño y ve hacia la cámara de la glándula pineal y percibe el espacio de esa habitación, en el centro de ese órgano y más allá. Quédate ahí de 5 a 10 minutos. Bien. Bueno, no hay que tener expectativas, dice él, cuando hacemos esto. Luego me vuelvo a acostar, ¿sí? Y me duermo. Bien. El que lo puede hacer de la 1 a las 4, que lo haga. A ver qué más dice acá en este libro, ¿no? Esperen que yo estoy pasando por todo ejemplo de cosas, experimentos que hizo con los alumnos, ¿no? Tampoco vamos a leer eso. Son ejemplos también de personas que tuvieron experiencias, ¿no? Y como epílogo de su libro, él habla de ser paz. No es suficiente con pensar en la paz y experimentar armonía con los ojos cerrados, para luego abrirlos y reanudar las actividades diarias, inmersos en estados mentales y corporales limitados e inconscientes. Debemos sentir y expresar paz a diario, lo que requiere involucrar el cuerpo en el proceso y que debemos pasar del pensamiento al acto. Bien. Esperen que estoy buscando otra cosa que diga sobre la paz, ¿no? Bueno, acá da un agradecimiento. Recalca, ¿no?, que el futuro de la humanidad no depende de una persona, líder o mesías que nos marque el camino, sino que requiere de que todos trabajemos en esto, ¿no? Individualmente. Bien. A ver. En síntesis, el mensaje, ¿no?, es que tenemos que ser un ejemplo de esto que hacemos. O sea, no practicar esto para conseguir cosas para mí, sino que realmente
poder llegar a esa conciencia de paz, poder ser, por eso nos transformamos en faros, ¿no? Poder emitir esa energía hacia otros aparentes seis seres humanos. Y que todos entremos en esa vibración. Por eso la paz siempre empieza con uno, ¿no? Bueno, amigos, aquí hemos llegado al final de este libro, así que obviamente el resumen, ¿no? Lo pueden conseguir el libro, comprarlo, conseguirlo por internet. Bueno, acá estoy mirando que tiene unos cuantos dibujitos que están muy lindos, pero la verdad que no. Encima están puestos así, me parecen. Nos muestran este campo, ¿no? Que cómo se aumenta el campo electromagnético después de hacer todos estos trabajos. Las ondas cerebrales, bueno, muchas cosas que pone acá de alumnos que han hecho estos trabajos junto con él en su escuela. Que bueno, están interesantes, pero bueno, si ustedes quieren, ya les digo, pueden comprar el libro o conseguirlo en PDF por internet. Bueno, voy a saludar a Elías, que me acompañó este ratito, y nos veremos dentro de un rato con el curso de milagros. Chao, hasta luego.